entonces al podio a la profesora Marta Sacristani. Marta Sacristani es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y ha participado en otras ocasiones ya en la Semana de Estudios Romanos. Bueno, antes de comenzar la lectura de mi ponencia, también adhiero las palabras de los colegas que me han precedido, agradeciendo, primero felicitando al doctor Raúl Cuore por el tesón, la perseverancia y la excelencia con que ha sostenido este evento académico tanta trascendencia. Y nosotros en Córdoba estamos como principiantes organizando unas jornadas trianuales, sabemos del trabajo que eso implica. Así que las felicitaciones y, bueno, y agradecerle de paso que digamos, me permita por tercera vez participar del evento. Mi ponencia es alrededor de la memoria cultural y la resignificación del pasado de Cicerón y una continuación de la presentada en la oportunidad de las jornadas de historia antigua que se celebraron el año pasado. Cuando Claudia Moatti se refiere a la trascendencia del pensamiento de los intelectuales de fines de la República Romana, sostiene que su valor no solo radica en que ellos fueron grandes escritores, sino sobre todo porque fijaron la memoria de la ciudad. A partir de haber entrado en contacto con pueblos tan diversos durante el proceso de expansión territorial, los romanos se enfrentan a la necesidad imperiosa de reforzar su propia identidad, recuperando su propio pasado, sus tradiciones, su acervo cultural, abocándose a la tarea de construir y plasmar por escritos y menús. La construcción de la memoria por parte de los romanos que vivieron a fines de la República sigue la misma lógica que rescata las tradiciones compartidas por los miembros de una sociedad mediante mecanismos que operan sobre los hechos del pasado, seleccionando unos y olvidando otros. Todos los pueblos buscan reconocer su identidad presente, conectándose con su pasado, sea real o imaginario, valorando y respetando sus tradiciones originarias. El proceso de formación de la conciencia histórica e identitaria busca reforzar los vínculos al interior de una comunidad y fortalecer su imagen hacia afuera. La reconstrucción y recuperación de la memoria histórica es, por lo tanto, un proceso colectivo, dinámico y cambiante. Los aspectos que se resaltan o se oscurecen en el proceso de selección que dije recordamos dicho en el tratador está ligado al momento histórico por el que atraviesan los pueblos y a lo que es funcional o disfuncional para los propios actores. Sin embargo, no es un proceso que se desarrolle de manera espontánea. En este camino de revalorización del pasado común se combinan necesidades y demandas populares, legítimas o los intereses de quienes conducen el proceso y a quienes se reconocen como aptos para reescribir la historia. Para el caso de la Roma tardorrepublicana, los responsables de estas tareas eran otros que los miembros de la élite ilustrada, es decir, aquellos intelectuales romanos que pertenecían a una categoría de individuos que compartían competencias similares y una misma posición de poder. En el presente artículo trabajaremos sobre dos personajes paradigmáticos que no solo escribieron, sino que fueron protagonistas de la vida política durante los últimos años de la República, para analizar cómo apelaban a los aspectos más significativos de su tradición cultural para enfrentar la crisis que estaba desmoronando un sistema que se había mantenido vigente durante varios siglos. Cicerón y la recuperación del Mos Maiorum. Como sostenemos en un trabajo anterior, en el discurso tardo republicano se recurre a la memoria histórica para salvar la atención entre un pasado de gloria, donde imperaban la luz y la dama, con un presente de crisis expresado en el progresivo deterioro institucional y el abandono de los valores éticos de los antepasados, reemplazados por el interés desmedido por la acumulación de tierras y de poder. La supervivencia de Roma a través de los siglos estaba guiada, según Cicerón, a la superioridad de sus valores morales, comprendidos en el éxito aristocrático retomado en el Mos Maiorum, que afirma esa estabilidad de sus instituciones. En un mundo en crisis, era tarea de los moradores
de los intelectuales, de los ideólogos, recuperar su vigencia para sus contemporáneos. En todos sus escritos, Cicerón se ocupa de destacar los valores propios de un buen ciudadano. Por un lado, que ha sido olvidada de la guerra cita para no demorar. Por un lado, destaca la virtud como una cualidad que era tan o más importante en el nacimiento, a pesar de estar asociada necesariamente a los miembros de todos los senadores. Al referirse en Teofiti a las cualidades que debe el organismo romano que se postula con la magistratura, plantea que no es tan importante que el candidato sea competente, pero sí es imprescindible que sea virtuoso. Y el propio Lancer insiste con las cualidades que se pretenden como requisitos para un cargo público que tienen que ver con la virtud, la probidad, la integridad y el otro. La capacidad o la experiencia para el cargo pasa a un segundo. La virtud, tanto en términos polisémicos, aparece en los escritos de la época relacionada con otras palabras, como sistematio, fama, laudo y gloria. Sistematio era utilizada para determinar la impresión producida por el hombre político sobre sus conciudadanos y la opinión que estos últimos tenían en su caso sobre sus actos. El significado de la palabra fama estaba más cerca de la del sistematio, pero se encontraba dentro de los dos sentidos señalados por este último término: sentido subjetivo de opinión, sentido objetivo de reputación. En cuanto a Laus, es evidente que poseía un mayor marco político porque estaba referido exclusivamente a la literatura superior y a los miembros del Senado, y su uso implicaba la voluntad consciente por parte de quien lo utilizaba de elevar o exaltar a un determinado personaje político. Como noción aristocrática, la Laus requería de determinadas condiciones a los ciudadanos, al igual que Whitfield, pertenecía por su mismo origen al vocabulario de los nobles, quienes la poseían por nacimiento, por su pertenencia a una determinada alianza aristocrática. Si bien la transmitida por la familia, esto solo no basta. El noble romano debía reforzar a lo largo de toda su vida mediante su imperio meritorio en las más altas magistraturas, siendo senador o gobernador de una provincia, y además contar con varios éxitos en el frente de batalla. Por lo tanto, los Laus se presentaba por las funciones que los romanos desempeñaban en el mundo nórdico, ocupando tanto magistraturas civiles como militares, siendo las carreras de las armas que habían nacido perfectas. Por ejemplo, en los discursos conocidos por Cicerón en ocasión de la conjuración de la Divina, este evoca la eximia Laus de Escipión y Juliano. Más, el significado de los términos Laus y virtud estaba tan emparentado que también por ser empleados como equivalentes en el lenguaje cicerónico. Pero poseer virtud y haber obtenido Laus no totalizan todo lo que se espera de un hombre romano. A estas dos cualidades debemos agregar algo más: la gloria, que expresa la coronación de todo el esfuerzo puesto en servicio de la República y, por lo tanto, el premio destinado a unos pocos privilegiados. La gloria es una noción que se referencia a lo más profundo de la ideología política romana. En efecto, para los romanos, la búsqueda de gloria es la justificación fundamental de la actividad política y constituye un atributo que, según Cicerón, los distingue de los demás. En el procepto, Cicerón plantea esta búsqueda de gloria como uno de los elementos fundamentales del programa de Optimatis. Él mismo manifiesta su deseo de gloria cuando pide a Lucio que escriba una biografía donde exalte su buen desempeño del consulado, o cuando expresa en un discurso acelerado que no le interesa que se dedique a sus memorias silenciosos y mudos monumentos, sino que se escriba sobre sus acciones y los servicios que ha prestado a la República. Sin embargo, es evidente que la gloria se podía alcanzar sobre todo en la guerra. Era durante los combates cuando el noble romano tenía la posibilidad de demostrar su valor y heroísmo, cualidades que no se llevaban a alcanzar la victoria. El triunfo estaba asociado a la gloria y su aspecto militar se puede verificar por el empleo que hace Cicerón de expresiones como gloria viril, gloria militar. Recordemos que Cicerón, considerado como gran legítima en la República, decía que ejército de Roma emprendía su aliado cuando una ofensa soberanía, solo que en este caso el nombre romano podía alcanzar la hacia el final de su vida, ya la guerra civil, Cicerón acentuará su interés por la gloria volviendo al tema de sus escritos filosóficos políticos, considerándola como la cualidad indispensable que debe poseer el proyecto destinado a salvar a Roma del desastre.
En sus reflexiones sobre las causas de crisis, pone el acento en la conducta indigna de los miembros de la élite dirigente que han perdido el respeto por las costumbres de los mayores. Sin embargo, justifica la estrategia imperial impulsada por la élite dirigente, preguntándose si ha sido la justicia o la sabiduría lo que llevó a Roma a su destino manifiesto, convertirse en la dueña del mundo. Valores, costumbres, tradiciones y creencias que formaban parte del conjunto que los romanos definían como el mos mayor, constituyen el conjunto de reglas y preceptos que todo ciudadano romano debía respetar. Las mores eran constitutivos de la ciudadanía, formaban parte de una tradición colectiva heredada que les permitía distinguirse como pueblo del resto del mundo. El respeto por los valores tradicionales era el reflejo del consenso que permitía la estabilidad del sistema político, lo que Cicerón definía como la concordia cordium. Como su nombre indica, la concordia se establecía entre senadores y jueces. Mentira a la plebe era un acuerdo tácito que buscaba regular los intereses en el seno de la élite y se sostenía por un cero equilibrio que pretendía armonizar en teoría el reparto del poder de todos los ciudadanos, aunque en realidad el control del Estado estuviera en manos de una minoría rectora que subordinaba la potestad del pueblo a la autoridad del pueblo. Cuando el respeto se quebró, cuando las instituciones dejaron de funcionar como canales para utilizar las demandas de diversos grupos de interés, cuando lo privado animó sobre lo público, la concordia ya no se sostuvo y la sociedad perdió. La interpelación hizo por los padres razonaban contemporáneas, porque para garantizar la estabilidad de la ciudad no solo era necesario el respeto a las tradiciones y costumbres de los mayores, sino porque ese respeto debía reflejar el consenso entre la élite dirigente y el pueblo. Salustio y su interpelación a los básicos. Es probable que Salustio, personaje magnánimo al poder fáctico de la época luego de la muerte de César, haya sido más consciente que Cicerón del mundo. Por ello es conocido que estaba llevando a su fin de manera irremediable. Sus escritos producidos en un tiempo devastado por violentas guerras civiles están plagados de nostalgia y reflejan deseos conscientes e inconscientes de retornar a un pasado místico, a una Roma por cultura y valores republicanos originarios, por contraste con una decadencia moral y la corrupción política integral de su época. Para Salustio, las guerras que habían librado los romanos en los primeros tiempos de la República habían sido guiadas por la obtención de la gloria. Pero esto se había visto desvirtuado cuando los nobles habían comenzado a disfrutar de los beneficios materiales y políticos de la estrategia de la guerra continua. Consciente de las consecuencias nefastas del éxito militar y económico de la conquista provocada en la mentalidad de la dirigente, Salustio lo hizo responsable del progresivo deterioro institucional y del abandono de las tradiciones de los antepasados. En una de las cartas que escribe a César, le recomienda el beneficio mayor que puedes hacer a tu patria, a tus conciudadanos, a ti mismo, a nuestros hijos, en una palabra, todo el género humano, es suprimir la pasión del dinero o disminuirla en lo que sea posible. De otro modo, no habrá medio de dirigir los negocios privados públicos en la paz y en la guerra, porque con el lance de riquezas señorean los espíritus, no hay disciplina ni artes buenas ni inteligencia alguna que pueda prevalecer. Los espíritus mismos más tarde o más temprano acaban por su tiempo. Salustio era, según Bruno Sainz, un artista, un moralista, pero sobre todo las cosas políticas, como todos los romanos que se retiraron al final de su vida de la actividad pública para escribir, tomó la pluma como refugio y consuelo, pero también como una continuación de su práctica política, interpelando a través de sus escritos a la élite dirigente. Por eso eligió para su mensaje un formato monográfico sobre hechos de gran resonancia de su pasado reciente, sobre los cuales reflexionó críticamente colocándose en el rol de juez de su contemporánea. En historia, su obra más ambiciosa, de la cual solo se conservan 4 discursos por parte de algunos fragmentos, narra los sucesos posteriores a la muerte de Sila, tomándolo como el prototipo de las prácticas políticas de la élite dirigente que desembocaron en el enfrentamiento entre las facciones nobiliarias. Salustio provenía de una familia de origen rural, por eso mismo el escrito rescata los valores de los hombres del interior, sencillos, honorables, que veneran su pasado y
permanecen fielmente atados a sus tradiciones, contrastándolas con la discriminación de las costumbres de los hombres de la ciudad. Su crítica a la misión desmedida del élite dirigente que no mide el impacto negativo que la guerra está provocando sobre la economía y la sociedad romana tiene que ver probablemente con su propia experiencia personal. El empobrecimiento de sus familiares y amigos producto de un conflicto que involucró a toda la península y que terminó provocando la ruina de la agricultura italiana. Más aún, a pesar de ser el mismo Mauro, también criticaba el comportamiento de los mismos en orden ecuestre que han adoptado las mismas prácticas políticas de la nobleza. Incluso hace referencia a los soldados que antaño iban al frente a defender los valores de la República y que ahora solo guardan lealtad al benefactor que hubiera con su interés particular. El general que promete botín y una parcela de tierra. Quien busque el poder, dice Sarducho, no tendrá mejor ayuda que la de los hombres más pobres, porque no se siente vinculado a su propiedad, dado que no tiene ninguna, y estima honorable todo aquello por lo que se le paga. La reflexión histórica salutiana tenía una finalidad esencialmente política, a partir del análisis crítico de los acontecimientos del pasado que habían tenido un alto impacto en la sociedad y cuyos principales protagonistas eran los responsables del derrumbe moral e institucional que se había sometido a la crítica para contrastarlo por fines pedagógicos con el ejemplo extraído de la gloriosa tradición de los romanos republicanos ordinarios con el objetivo de promover su imitación. Palabras finales. En la antigua Roma, el recurso de apelación al pasado era un ritual del discurso y su autoridad estaba relacionada con el estatus del enunciador. Eran los miembros de la élite que intentaban la palabra pública de la magistratura y el Senado y hacían permanentes referencias a la tradición exigiendo su respeto. Pero durante la crisis, las apelaciones a la tradición ancestral, mos mayor, mos patris, a las costumbres de los mayores, de Teremore, o a las instituciones de nuestros padres y zapatos, perdieron su toque imperativo, acompañando la pérdida de poder de los emisores del discurso. Cicerón pasó los últimos días de su vida huyendo de Montevideo hasta morir asesinado por orden aleatorio de una manera cruenta y lejos de su hogar. Salustio murió en el retiro forzoso de la vida pública al que se vio relegado tras la muerte de César. Es evidente que, hacia el final de la crisis de la República, estos dos intelectuales pertenecientes a la dirigente romana habían perdido no solo su poder político efectivo, sino además su preeminencia como referencia en el campo ideológico. Si nos ubicamos en el contexto sociopolítico en el que vivieron los autores, podemos concluir que su operación al pasado glorioso, a valores tradicionales de la República ordinaria, constituye un topo retórico que muy probablemente ellos pensaran que cumplía una función importante dentro del discurso político de toda una historia moralizante dirigido a sus contemporáneos, que en realidad no tenía ningún efecto práctico. La memoria cultural de la Roma republicana debía reformularse para reconstruir el tejido social con valores que buscaban anclar en las tradiciones arcaicas fueran sin embargo más funcionales a la nueva realidad en la que vivían, los albores del principado. Para esa tarea ya quedaría en manos de los intelectuales del periodo imperial, quienes le cumplirían con una pérdida total de autonomía, por fin hacer el frente quien retendría el poder de decisión sobre las cosas que se recordarían y resignificarían. Augusto se rodeó de expertos y lo que les delegó cierto poder en el terreno de la gramática, el derecho y la jurisprudencia, e incluso en las tradiciones, aunque siempre bajo una consigna. El emperador era omnisciente y los expertos estaban allí solo para recordarle lo que sabía. Con palabras de Claudio Monti, la vieja idea republicana, según la cual, produciendo, que quien detiene el poder, quien detiene el saber, aparece tal como contar la. Al finalizar, dejamos plantear algunos interrogantes. ¿Es posible que pueda cristalizar en un proceso de recuperación de la memoria histórica en situaciones de crisis? ¿Es esperable que en un mundo que se tambarea pueda prosperar un discurso que busca anclarse en los valores tradicionales? ¿O ante un proceso en el que todos los valores sociales y culturales están puestos en cuestión en la misma práctica social, solo cabe esperar el advenimiento de una nueva época en la cual estos sean resignificados en función de las nuevas expectativas de una sociedad que ha cambiado de su paradigma?
Dos consultas. Una, tu apreciación del caso de Salustio, porque cuando Salustio habla de la tradición, habla de la virtud, digamos, su carrera política y sobre todo la parte final ha sido un poco distinta a la de Cicerón. Esta tensión de este hombre cuestionado justamente por estos aspectos, que en cierto momento intenta presentarse como el defensor de ellos. Eso sería un punto. Lo segundo, para hacer las dos puntos, cuando tú dices que es esta élite ilustrada, la que tiene la palabra y la palabra política en Roma forma parte de la élite, puedo entender que tú estás considerando a los tribunos de la plebe o a los funcionarios de la plebe, que me parece que tienen una parte importante dentro del uso de la palabra en la vida política de Roma, como parte de esa élite. Claro, en realidad me estoy refiriendo más precisamente a la élite ilustrada al intelectual, al que en ese momento se están reflexionando, o están, digamos, pensando un discurso que busca, en teoría, hacer reaccionar. Evidentemente, quizá la práctica, es decir, los últimos años de la República, a partir de la se trata de la República, ya estamos todos perdidos. La élite dirigente continúa con su voracidad, por ejemplo, Madrid por el caso de Cartago, la Tercera Guerra Pública, que se hace realmente un movimiento a Cartago le sido una amenaza, esa vocación, esa avaricia y búsqueda de mercado, controlar lo que implica comercialmente el Mediterráneo, no tenerlo nadie que les frene sus posibilidades también. Entonces, sí, también es una de las primeras partes políticamente, una magistratura paradigmática a lo largo de toda la historia, y sobre todo en la civil, porque de alguna manera son los que se dirigen a la plebe, me parece como con postulaciones más progresistas, por lo menos aquellos que no fueron en su oportunidad tan manipulados por la nobilia. Pero por eso te digo, yo lo que me estoy refiriendo más bien es a quienes están escribiendo el discurso intelectual, que, como Cicerón, están reflexionando sobre por qué ese mundo, ¿no es cierto?, el amado se está desmoronando. Y, digamos, está bien lo que vos decís de salud institucional, son experiencias distintas políticamente, pero también porque militan en espacios diferentes, ¿no? Si bien ambos han sido provenientes del orden ecuestre, digamos, rápidamente se va a ser forjado por la nobilia y va a tener un discurso de defensa del statu quo. Y Salustio, bajo parábola protector de César, también, ¿no?, va a ser su práctica política, va a ir ascendiendo, va a ser cuestionado, es decir, va a ser cuestionado, pero tampoco está muy claro si es realmente por pecados cometidos personalmente o por una persecución política, ¿no? Es decir, con esa tierra tu mentor. La cuestión es que él muere tranquilo, se retira de la vida política, que es lo ostracismo, pero no es perseguido políticamente como si lo otro Cicerón, que hemos expuesto a partir de Sila, ¿no? Pero lo que a mí me interesaba era un poco mostrar cómo a esta altura del partido, que es la duda que yo tengo, y por eso termino con yo ahorita, por eso le termino con más dudas que certeza, porque digamos, es como que uno ve el énfasis puesto en la defensa del modo mayor y de apelar, digamos, a la razonabilidad contemporánea por parte de los intelectuales, los políticos, cuando ya, digamos, la práctica, la realidad estaba yendo por otro lado, ¿no? Entonces, como que uno puede hablar, y esto ya lo generalizo, uno puede hablar de posibilidad de hacer un trabajo de reconstrucción de la memoria histórica en periodos en los cuales los valores fundamentales están ya, digamos, tan impugnados, que no se sostienen, ¿no? A veces
tengo una duda. La lanzo acá a ver si aquí con esto voy colaborando. Siguiendo un poco, Marta, el comentario del profesor Cruz, ¿qué crees tú en realidad? Porque de acuerdo a las palabras que tú presentaste se nota en cierta medida una diferencia a lo mejor en esta recuperación de la memoria que tú planteaste muy bien, tanto que hace Cicerón como Salustio, es que Cicerón efectivamente le escribe más o intenta escribir más hacia la nobilidad, al sector aristocrático, destacando sobre todo, como bien lo planteaste, la parte de la laus, de la gloria. Me daría la impresión, a lo mejor, que Salustio, como lo señalaste muy bien, viniendo más del interior, un hombre más humilde, y pensando sobre todo en la guerra de Yugurta, donde se incorpora el proletariado, la gente que pululaba en Roma, etc. Como que a lo mejor Salustio está reconstruyendo esta memoria más a los sectores populares, ya no tanto a la nobilita, a la clase senatorial, a los optimantes, sino que a los populares, a la antigua plebe. Sí, ahora entiendo, sí, es verdad. Es verdad, digamos, los interlocutores que tienen Salustio tienen un efecto mayor, digamos, socialmente. El tema es el siguiente, que para el momento que está, digamos, dirigiendo su discurso, la plebe también está totalmente conectada. Es decir, por eso él pone que hay una cita, hay infinidad de citas al respecto, en las cuales él hasta cuestiona que la misma plebe ha perdido sus valores. Recordemos que ya en el periodo que ellos están hablando, cuando se dan los conflictos entre los grandes ejércitos, que lideraban por líderes militares, caudillos que, digamos, mantienen vínculos de clientela muy fuerte con los soldados. Los soldados iban más bien detrás del general por la posibilidad de poder cultura de Borquino una parcela de tierra. Yo recuerdo, por ejemplo, en la guerra civil de Apiano, cuando él menciona la muerte de Sila, el funeral de Sila, la reflexión que hace de si esos soldados están ahí llorando a su jefe muerto o se están llorando por la pérdida, porque saben que ya después van a venir las transcripciones y que han perdido el poder del general, siempre han hecho su estatus, digamos, endeble de pequeños militares, ¿no? Sabemos que en esa época ya no había más tierra para repartir, entonces cuando ganaba se quedaba con todo, ¿no? No sé si te respondo. El tema que planteas es un tema extraordinariamente interesante y de difícil, como tú muy bien concluyes, ¿no? de difícil conclusión, porque estamos en terreno de la ambigüedad y de la polisemia, ¿no? A mí hay una cosa que me parece muy importante de lo que has planteado sobre Cicerón, que es una personalidad absolutamente fascinante, pero que uno tiene que con muchísimo cuidado porque hay muchos Cicerones y depende de los contextos y sobre todo depende de la audiencia, ¿no? El propio Cicerón está cambiando de discurso, de conceptos, de la memoria comunicativa o de la memoria cultural, pero hay un elemento que sistemáticamente utiliza Cicerón y que ha resaltado muy bien, que es el concepto de concordia, la concordia ordinum. No es una concordia completa, sino que, como muy bien has dicho, es una concordia entre senadores y equites, ¿no? En este sentido, en el propio Cicerón aflora un término, un elemento absolutamente clave y antitético del anterior, que es el concepto de libertas, ¿no? Yo diría que se puede establecer en Cicerón y en general en el pensamiento optimate de la República tardía, esa contraposición, esa polaridad entre concordia y libertas como elementos que definen el pensamiento, la confrontación ideológica a fines de la República, ¿no? Y creo que hay una obra de Cicerón donde se plasma esto muy bien, que es el de Domo Sua, ¿no? Cuando ataca a Clodio, denuncia a Clodio por haber
por haber usurpado su casa y haber construido en su jardín un templo, vamos, haber erigido una estatua a Libertas. Una Libertas que tiene los rasgos iconográficos de una cortesana griega, ¿no? Entonces aquí hay una contraposición entre la concordia tradicional, que tú muy bien has resaltado, que es el elemento, quizás uno de los elementos fundamentales de la identidad romana vista desde la nobilitas, y la libertas que a través de Clodio y como vituperio político subraya Cicerón como rasgo fundamental de los populares, diríamos, ¿no? Pero evidentemente seguimos en el terreno de la ambigüedad porque precisamente la represión que afecta a los gracos es una represión que se desarrolla acusándoles precisamente de haber roto la concordia, ¿no? De manera que estamos en ese terreno de la ambigüedad, de la polisemia, pero yo creo que estos dos conceptos de concordia y de libertas, libertas como encarnación de esos peligros que llegan del mundo griego, de la isegoría, caiparresía, ¿no? de lo que podrían ser las funciones deliberadoras y discursivas del pensamiento democrático, yo creo que son interesantes. Además, yo en este trabajo lo tuve que cortar evidentemente, pero lo que me interesaba también era avanzar sobre cómo el tratamiento que hacen ambos de un hecho político, digamos, que nos conmocionó bastante, que fue la conspiración de Catilina, ¿no? Porque evidentemente que digamos, a Cicerón le costó políticamente, y justamente por eso, por esa cosa ambigua, digamos, porque él nunca, digamos, la ley que no nace, o su origen no proviene del seno de la nobilidad. La nobilidad en la misma medida, podemos decir que lo usa en cuanto le resulta útil, pero en el momento que deja de ser, digamos, funcional a sus intereses, ya le suelta la mano. Porque esto que quiero decir, que a él, digamos, el haber, durante su consulado, haber juzgado a los cardinales en juicio previo, digamos, una violación a lo que es la esencia de la república, que cuesta, digamos, porque de ahí ya viene la declinación. Todo por eso yo, cuando mencioné que el trabajo central, las citas para poder dar referida a su obra final, es digamos el periodo que ya ha declinado políticamente, queda digamos, nada más la posibilidad de la reflexión, de la filosofía, ¿no es cierto? Pero la incidencia política no, porque por ese error que fomete, creo que digamos, se lo cobran, porque en última instancia es un exógeno a la clase, ¿no? Al benedizo, al familia. Hola, muchas gracias. Solo era con respecto a la recuperación de la memoria, en el caso de Cicerón, que como acaba de decir el profesor Marco, es una cuestión amplísima. Sí que creo que entre todos los cicerones que pueden encontrarse hay uno que parte precisamente de los discursos de las berrinas, concretamente del de Signis, que habla de una vía de recuperación de la memoria, que está en ese momento introduciéndose en Roma, que es cuando Cicerón cita la existencia de un mistagogos en Siracusa, es decir, una persona que es un guía, una especie de guía de los templos de la ciudad, que sobre todo intenta, a través de la visita, digamos, a las zonas más importantes de la ciudad, unir no solo que los visitantes conozcan la importancia de la ciudad por sus monumentos, sino que reconozcan una identidad ciudadana nacional de esa ciudad. Cicerón habla de esa figura con admiración en un momento en que está también en auge el movimiento anticuarista en Roma, que no es solo una recuperación del mos maiorum de la nobilitas, sino que también están en un proceso, digamos, de construcción de identidad nacional a través no solo de la memoria de la nobilitas, sino de una nueva memoria colectiva.
Y en ese momento empiezan a escribirse una serie de obras, también los Mistagógica, etcétera, en la que se recogen monumentos, inscripciones y elementos de anticuarismo en Roma que intentan dotar a la ciudad de un tipo de identidad referida al pasado de mayor colectividad que no exclusivamente la aristocrática. Es una vía pequeña, pero digamos que corre paralelamente, y supongo que por influencia de las tradiciones griegas, en esa época tardorrepublicana. Sí, yo no me quise referir a eso porque eso fue el tema de la otra ponencia que presenté el año pasado, entonces como quise avanzar en un aspecto nuevo, que digamos, todo eso es real, pues, uno leyendo las obras, no solo las obras, digamos, los discursos, sino incluso fundamentalmente cuando uno lee la carta, la correspondencia, hay muchas referencias. Cicerón era un gran admirador de los griegos y hacen el compacto, no solo que caminan por Atenas, ¿no? Es decir, que todo, quizá uno hace referencia a un pasado de gloria, pero digamos, por eso lo traté en otra ponencia, porque acá, digamos, lo que más me preocupaba era la parte, digamos, el final, o sea, cuando digamos, se desata la crisis y, digamos, la última instancia, cuál es, y que todavía no lo tengo claro, ¿no? Es decir, cuál fue el sentido, porque después el pensamiento ciceroniano va a ser rescatado, ¿cierto? Para contemplar, pero digamos, en ese momento, ¿de qué manera se logra de alguna manera incidir? Yo creo que no incide, porque ya, digamos, la realidad pasa por otros carriles, ¿no? Es como la preocupación de la gente va por otras vías. Es como que, digamos, un discurso que cae en saco roto. No sé si me alcanza a entender, pero más o menos es mi duda, ¿no? Digamos, lo otro es totalmente de acuerdo y digamos, he trabajado antes, pero digamos, en este trabajo, digamos, el reto que planteé es exactamente qué ocurre con estos dos oradores que en realidad no son oradores intelectuales, y más que intelectuales eran políticos que habían atravesado toda la herencia de Roma de la guerra civil. Pido un aplauso para la profesora